¿Qué pasó, chiquibandas? Como que ya los tenía muy abandonados y ustedes ya querían, ya necesitaban, ya extrañaban un nuevo caso perturbadoramente ridículo que no sucedió jamás. Pero antes de que se agarren la mollera, me gustaría invitarlos a apoyar la creación de este contenido por medio de mi Patreon. Ahora sí, ahí les ve este caso que... La pregunta insistente sobre la verdad del alucinaje el 20 de julio de 1969 ha rondado en la cabeza de propios y ajenos, siempre robusteciendo la imaginación de los curiosos, creando debates, conspiraciones y alborotos que nadie ha podido frenar, al menos no hasta el viernes 11 de agosto del 2023, fecha en la que Charles Timothy McNeil y John Eagle salieron a revelar la verdad. Una que incomodó a muchos y asustó a la mayoría. En palabras de ellos, tendrías que estar demente para no sentir miedo. En esa declaración, Charles Timothy reveló que el supuesto alunizaje de Edwin Aldrin y Neil Armstrong no fue otra cosa sino un montaje, una parafernalia para los medios con tal de demostrar al mundo que los estadounidenses habían llegado a la luna antes que cualquier otra nación. Dicha declaración no cayó de sorpresa, pues muchos ya lo sabían o lo sospechaban, incluso suponían que el mismísimo Stanley Kubrick estuvo relacionado. Sin embargo, Charles Timothy aclaró que los estadounidenses sí llegaron antes que nadie a la luna, pero no como se nos intentó hacer creer, pues la verdadera versión sería imposible demostrarla a la humanidad. Él estuvo allí y lo sufrió en carne propia. Era un recuerdo que había intentado arrebatarse a toda costa, pero jamás lo logró. Su cordura se vio comprometida al tener que guardar silencio durante tantas décadas. El primero y verdadero alunizaje sucedió 2 meses atrás, el miércoles 21 de mayo de 1969 a las 12 en punto. La tripulación se conformaba por 5 astronautas liderados por Charles Timothy McNeil, su copiloto John Eagle y 3 científicos que fueron Armand Kruger, Thomas Johnson y Albert White. Su misión era bien simple: viajar a la luna y en el trayecto, fuera de la órbita, soltar un satélite. Una vez que llegan a la luna, tomar una muestra de la superficie de esta, tomar las especificaciones de la atmósfera y el ambiente, recorriendo en un radio de no más de 2 kilómetros en el sitio donde alunizaron, para luego volver a la Tierra y analizar las muestras obtenidas. Por obvias razones, al ser el primer viaje, había demasiados riesgos de por medio, así que todo aquello lo grabaron en tiempo real. Y sí, solo si todo salía bien, lo transmitirían, de lo contrario quedaría enlatado, que fue justamente lo que ocurrió. Ándale que la tripulación notó ciertas anomalías en cuanto el transbordador Dimitri 1 llegó a la Luna. Bastó con que bajaran de la nave para confirmar sus más grandes temores. De inicio, todos los pronósticos con respecto a la atmósfera de la Luna fueron erróneos. Había demasiadas irregularidades que no coincidían con los datos que los científicos les enviaron. Fue entonces que supieron que no estaban preparados para afrontar las inclemencias de la Luna. Y a pesar, el coronel Frederick Litz, quien lideró la misión desde la base terrestre de la NASA, les ordenó que aprovecharan la mayor cantidad de oxígeno que pudieran para investigar la zona. ¿Cuál fue su sorpresa? Que se encontraron con los vestigios, los restos de una civilización eclipsada, con monolitos y murallas, templos y construcciones en las cuencas lunares, los cuales, vistos desde la Tierra, se apreciaban como manchas oscuras, sombras de cráteres, y no sería para menos, considerando que la superficie de la Luna en efecto estaba repleta de estos orificios, como si dichas ciudades hubieran sido destruidas a base de explosiones. Al seguir buscando, Charles Timothy se encontró con los restos de una piedra tallada a bajo relieve, y para su sorpresa, contra todo pronóstico, el mensaje estaba escrito en hebreo. Le pareció sumamente extraño que un idioma terrestre y antiguo hubiera llegado a la Luna. Su búsqueda los alejó del radio en el que se podían mover y llegaron hasta el centro de uno de los más grandes cráteres, donde estaba un majestuoso templo erigido con rocas de la misma tonalidad blanquecina de la Luna. Sus reflejos plateados los delumbraron al punto de atraerlos a su interior, y fue ahí donde encontraron más rocas talladas, con mensajes claros y bastante aterradores. Pues resulta que aquella civilización, cuando justo estaba comenzando a desarrollar tecnología que superaba sus expectativas, se atrevieron a buscar más conocimiento, y fue entonces que contactaron con seres que no conocían, criaturas provenientes de otras dimensiones a las que en un inicio llamaron los Elohim, en su idioma natal. Pero entonces, cuando se dieron cuenta de sus verdaderas intenciones y de lo que estaban dispuestos a hacer con tal de apoderarse de la voluntad de los nativos de la Luna, los llamaron Shedim, demonios, seres oscuros que fueron quienes terminaron devastando sus ciudades. En un intento desesperado por sobrevivir, los nativos de la Luna, montados en su arca espacial, una nave bastante arcaica pero funcional, lograron escapar.
en un viaje bastante accidentado, pero pudieron llegar a la Tierra. Al atravesar la atmósfera, la nave explotó. Fue así que durante el segundo milenio antes de nuestra era, los terrícolas los vieron surcar el firmamento envueltos en llamas y los llamaron enviados del cielo. Las similitudes entre la raza humana y los recién llegados, autodenominados Kadash, eran muchas. Posiblemente la mayor diferencia eran sus tamaños, que podían llegar a medir hasta 3 metros de altura. Se mezclaron con los humanos, procrearon y compartieron su idioma y cultura. Por extraño que le pareció a Charles Timothy, aquellas ruinas hablaban del pasado, el presente y el futuro de los Kadash, citando constantemente al Bereshit, el creador y guía de su pueblo. ¡Nah, hombre! Para ese momento de la exploración, la tripulación perdió contacto con la base terrestre, y eso se debió a la presencia de un ser ominoso que emergió de las profundidades de los escombros de los templos. La criatura se devoró a uno de los miembros de la tripulación. Los 4 sobrevivientes, a como pudieron, volvieron al interior del transbordador y despegaron. Con bastantes contratiempos lograron regresar a la Tierra y entregaron así los videos y muestras que obtuvieron. Lamentablemente todo aquello era demasiado aterrador y comprometedor. Iba contra mucho del canon que se habían empecinado en contar al mundo. Así que decidieron enlatarlo. Evidentemente no podían mostrarlo al público, pero como sí querían presentar una evidencia del viaje a la Luna para anticipar a cualquier evidencia del resto de los países, fue que montaron aquel polémico video, inventando un muy placentero y tranquilo alunizaje, que fue todo lo contrario a lo que los primeros y verdaderos viajeros se encontraron.